Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación a estas jornadas y gracias especialmente a todas vosotras y vosotros porque sois los protagonistas del proceso de transformación y mejora de la educación. Porque queremos mejorar la educación para así mejorar la sociedad. Ese es el gran reto que nos proponemos. Y nos planteamos una pregunta esta mañana. ¿Qué es lo importante en la educación? Desde la ciencia del cerebro. ¿Os parece bien esta pregunta? Hace unos años, Hitchcock presentó la película Vértigo. ¿La conocéis? A mitad de película, Hitchcock revela el secreto. Se dice que Gabriel García Márquez estaba viendo la película en el cine y a mitad de película se levantó y se fue. Gabriel García Márquez era un crack en literatura, pero en cine el verdadero crack era Hitchcock. Hoy vamos a desvelar el gran secreto de la neuroeducación a mitad de película, pero os aseguramos que no os vais a levantar de la silla. ¿Qué pensáis al respecto? Podéis participar, ¿eh? ¿Os levantaréis o no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos vamos a convertir en ascidias juguetonas. Como ascidias vamos a llegar a un lugar idílico, lo tenéis allí, Planilandia. En Planilandia no se tiene miedo al error, se coopera, se participa de forma activa y tendréis que resolver un reto. Si no, no podréis atravesar Planilandia y no seréis aptos para introduciros en el mundo de la educación. ¿Aceptáis este reto? ¿Sí? Genial. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Por esto. Qué frase tan bonita, ¿no? Actitud. Y lúdica. Os he sorprendido, ¿eh? Qué importante es la sorpresa. Fijaros, nuestro amigo Fabrizio Ballarini sorprende a los estudiantes. Antes de trabajar un contenido curricular, los lleva al laboratorio, una práctica sorpresiva, o a un concierto musical. No guarda ninguna relación con lo que se va a trabajar en el aula. ¿Y qué observan los investigadores? Que como consecuencia de esta sorpresa, los estudiantes consolidan mejor los aprendizajes. Fantástico. ¿Sorprendemos a nuestros estudiantes? Ahí dejamos la pregunta. Y ahora empezamos, si os parece bien. Empezamos con una historia. Al cerebro le encantan las buenas historias. Y por supuesto la historia tiene que ser sobre la ascidia. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que tenemos en clase un niño que es ruso y no nos va a entender. Y tenemos también una niña que no oye bien porque es sorda. ¿Qué podríamos hacer para que estos chavales también entendieran la historia? Venga, que nos encanta decir a los chavales, participar, participar. ¿Predicamos con el ejemplo? Hoy sí, ¿eh? ¿Qué hacemos para que entiendan la historia? ¿Gestos, mímica? ¿Recreamos la historia? ¿Os parece bien? Pues venga, nos ponemos de pie, por favor. Luego les preguntaremos, a los chavales si han entendido la historia. Como dicen las compañeras, han propuesto, vamos a recrear la historia. Yo la voy a narrar, es una historia muy corta, la tenéis que recrear con los gestos que creáis adecuados, pero tienen que entender la historia. Ruso y niña sorda. No todo el mundo tiene cerebro. La mesa no tiene cerebro. Los árboles no tienen cerebro. Pero la ascidia sí que tiene cerebro. Venga, creatividad, creatividad, ¿eh? La ascidia se desplaza por el agua. Va moviéndose continuamente por el agua. Y llega un momento que se encuentra con una roca. Y en ese momento se pega a la roca. ¿Y sabéis lo que hace? Se come su cerebro. ¿Para qué tenemos cerebro? Muchas gracias. Un aplauso.
Qué importantes son los gestos en el aprendizaje. Aquí en la imagen de la izquierda tenéis una profesora de física explicando un concepto vinculado al giro, momento angular. ¿Y qué está haciendo? Hacer girar una rueda. Y tú puedes decir, ¿qué es cosa tan simplona? Pues se ha visto incluso que es mejor que el propio estudiante, trabajando estos conceptos vinculados al giro, haga girar la rueda. De alguna forma se activan regiones sensoriales y motrices vinculadas a las que participan en lo cognitivo, en el aprendizaje. El descubridor de las neuronas espejo, Giacomo Ricciotti, le gusta decir, el cerebro que actúa es un cerebro que comprende. Y ponemos un ejemplo fantástico. ¿Qué es esto de la conexión cuerpo-cerebro, la cognición corporizada? Muy bien, pues se ha visto, en el caso del aprendizaje inicial de la lectura, que las niñas, niños aprenden mejor a leer, no solo cuando ven las letras, cuando escuchan los sonidos, sino cuando hacen el gesto de la letra. Se activa una región de la corteza motora, ya sea en chino mandarín, en inglés, en euskera, que está vinculada directamente al desarrollo de la conciencia fonológica, tan importante en el aprendizaje inicial de la lectura. Qué importante, así aprende el cerebro, a través de un enfoque multisensorial. Pero esto contradice uno de los neuromitos más arraigados en educación, que es el de los estilos de aprendizaje. Creemos que suministrando la información en el estilo favorito del aprendiz, sea visual, auditivo, cinestésico, va a aprender mejor, y la investigación nos sugiere que no es así. Interesante. La ascidia. ¿Pero cómo es la ascidia? Saca un papel, una hoja. Saca una hoja, venga, actividad, saca una hoja. Vamos a dibujar la ascidia. Vamos a suministrar diferentes retos, ya sabéis, ¿eh? No vas a necesitar mucho tiempo, 1 minuto y medio. Dibuja en el papel la ascidia. Venga, dibuja la ascidia en el papel. No seamos excesivamente perfeccionistas. El tema es, dibuja una ascidia, tu ascidia. Pista. Seguid dibujando mientras os lo cuento. Formáis parte de un experimento. Vamos a coger los dibujos y los vamos a llevar a infantil. Les vamos a preguntar a niñas y niños de 4 años qué edad tienen las personas que han dibujado la ascidia. Que nos condicione. Qué importante es tener la mirada del niño, de la niña, la actitud lúdica. ¿Habéis acabado ya de dibujar? ¿Sí? ¿Tenéis la ascidia? Venga, ¿nos la mostráis, la ascidia? Venga, todos, levantad la ascidia. Fijaros qué ascidias tan diferentes, fantásticas todas. Fijaros, ¿eh? ¡Qué maravilla! En 1 minuto y medio solo, ¿eh? Fijaros qué ascidias tan fantásticas. La pregunta, ¿cuál es la ascidia? ¿Con qué ascidia nos quedamos? Si nos planteáramos esta pregunta, ¿qué responderíais? Con todas, fantástico. ¿Y por qué nos quedamos con todas? ¿Por qué con todas? Fantástico, cada uno tiene su visión personal. Todas valen. Luego desvelaremos cómo es la ascidia. ¿Podréis aplazar la recompensa? Claro que sí. Todas las ascidias valen, fantástico. Pero esto no está en consonancia con lo que ha pasado normalmente en educación, donde predominan las soluciones únicas. Cuando intentamos afrontar un problema en la vida real hay múltiples formas de afrontarlo. Os preguntamos, 2 más 2, ¿lo tienes claro? 2 más 2, tienes 2 gatitos y 2 gatitos. ¿Cuántos gatitos tienes? Venga, que no se te escucha. 4, muy bien. Pero fijaros lo que nos dijo una niña de 5 años. Bueno, 2 más 2, tenemos 2 gatitos hambrientos, 2 ratoncitos bien rellenitos. Al final tendremos 2 gatitos bien alimentados. Genial, depende de nosotros guiar el proceso de aprendizaje. Vamos a la aritmética y reprimimos ese pensamiento. Os sugerimos, fantástico, si os ocurre otra situación en la que también 2 más 2 sea 2 y de alguna forma estamos fomentando un pensamiento creativo. ¿Nos parece? Porque luego llegamos a la adolescencia y planteamos esta pregunta. La podéis resolver, cálculo mental. Nos encanta decir a los chavales, venga, no cuentes con los dedos, cálculo mental. ¿Y nosotros nos aplicamos el cálculo mental? Venga, en pocos segundos responde a esta pregunta. No utilices el móvil, ¿eh? Un atleta corre 1 kilómetro en 2 minutos 20 segundos. ¿Cuánto tarda en correr? El triple, 3 kilómetros. Venga, que lo tienes fácil. Venga, que puedes. 1 kilómetro, 2 minutos 20 segundos, 3. ¿Cuánto? ¡Dilo!
7, fantástico, un aplauso. Aplaudiros. Este es el drama educativo. Aplaudimos todo porque nos encanta celebrar cualquier cosa. Pero fijaros, nadie te está diciendo que el atleta vaya a recorrer la distancia a velocidad constante. Y estudiantes buenos de ciencias te dicen 7, la solución única. Y eso es... ¿o no? Es complicado. ¿Qué ves en esta imagen? Muchas caras, rostros, los han elegido parecidos, pero son iguales. No, hay un rostro igual que el tuyo. No, no hay dos rostros iguales. Así son los cerebros, pero no solo eso. Cuando se analizan los escáneres cerebrales, ¿qué se observa? Que el 90% de los cerebros presentan anormalidades. Es decir, que lo del cerebro normal es un mito y lo que prevalece a nivel cerebral es la, entre comillas, anormalidad. ¿Se tiene en cuenta esto en la educación? Bueno, se hace el intento seguramente, es complicado, pero no se suele tener en cuenta. Enseñando siempre de la misma forma y evaluando siempre de la misma forma va a ser complicado. Si cambiamos la metodología, pero dejamos igual la evaluación, no vamos a hacer nada. La pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para atender la diversidad en el aula y que puedan aprender juntos estudiantes totalmente diferentes? No hay soluciones únicas. Pero la investigación sugiere que son muy importantes los buenos proyectos. ¿Y cuáles son los buenos proyectos? Estos. ¿Te suenan? Proyectos aprendizaje-servicio. Se vincula los contenidos curriculares al servicio a la comunidad. Se identifica en el hospital de la zona que hay un déficit en transfusiones sanguíneas y se crea una campaña publicitaria acercando a través de un proyecto multidisciplinar esta necesidad a la población. Se integran los contenidos curriculares de biología, emprendeduría, se van trabajando competencias imprescindibles en los tiempos actuales, solidaridad, respeto, cooperación, creatividad. Participan estudiantes de distintas etapas educativas, profesores de distintas materias. La vida no está distribuida por materias y mucho menos tan jerarquizada. Entidades sociales, equipos directivos, lo máximo. ¿Estáis aplicando los proyectos APS en la escuela? Que levante el brazo. ¿Quién aplica proyectos APS? Pues esto es una necesidad educativa. Son superpotentes. Y la pregunta del millón también. ¿Y todos los proyectos funcionan? Porque últimamente hay una proyectitis generalizada. Pues no. La investigación, fijaros lo que sugiere. Que hay proyectos que tienen incidencias negativas sobre el aprendizaje. ¿Y qué es lo importante? Pues también los estudios parecen sugerir que lo importante es tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado, construir sobre lo que ya saben, clarificar los objetivos de aprendizaje, que el profesorado esté formado en este tipo de metodologías, que coopere. Qué importante. No todos los proyectos funcionan. ¿Y qué es lo más importante en la educación? Esta señora sabe mucho al respecto. ¿Sois capaces de visualizar que no sois profes? ¿Sois capaces de imaginar que sois estudiantes? ¿Sí? Pues nos vamos a una clase de primaria. Yo soy la profesora. Me llamo Jennifer. ¿Visualizas mi pelo largo? Venga, ¿nos ponemos de pie? Voz en off. Voz en off como en las películas. Somos muy cinéfilos, ¿eh? Esta profesora está haciendo cosas vinculadas a un programa que se llama Tools of the Mind. Están trabajando cosas muy importantes. Desvelaremos el secreto al final. Ahora disfrutamos, vivimos las experiencias con la mente de un niño. No sois adultos, sois estudiantes de primaria. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Os vamos a dar 4 instrucciones. Cada una de las instrucciones lleva asociado pues, un gesto, un movimiento y tenéis que recordarlas. Cuando digamos, por ejemplo, corazón, vas a manifestar alegría. Puedes practicar, Cuando diga círculo, por ejemplo, alegría. Círculo, alegría, ¿cómo se dice? Cuando diga cuadrado, vas a manifestar tristeza. Cuando diga triángulo, vas a manifestar sorpresa. Y cuando digamos rombo, vas a manifestar euforia haciendo lo que se llama, aquí también lo conocéis, ¿no? El trenecito. El trenecito se mueve y se desplaza. Cheques. El trenecito se mueve y se desplaza. ¿Lo entendéis? Muy bien, ¿recordáis la información, las 4? Venga, cuadrado. Cuadrado. Círculo. Triángulo. Rombo. Círculo. Círculo. Muy bien, cambiamos las instrucciones. No, ese es el comentario típico del adulto. El niño no dice eso nunca. Recordamos la información. Cuando digamos círculo, trenecito.
No eres adulto. Círculo, trenecito. Fijaros, el pesimismo existencial de los adultos. Esto no pasa en los niños. Círculo, trenecito. Cuadrado, sorpresa. Triángulo, tristeza. Y rombo, alegría. Cuadrado. Rombo. Triángulo. Triángulo. Círculo. Cuadrado. Muy bien, un aplauso. Luego analizaremos la grabación y veremos lo que ha pasado. Mejor no dice, ¿no? Esto no lo dice un niño nunca. Muy bien, la pregunta es, en estos momentos, ¿cómo te sientes ahora? Muy bien. Muy bien, ¿y por qué te sientes bien? Ella se siente bien, ¿cómo te llamas? Sandra. Sandra, ¿alguien más comparte su sentimiento actual? ¿Sentirse bien? ¿Y por qué te sientes bien, Sandra? Si utilizáramos un infinitivo para describir lo que se estaba haciendo en esa clase, ¿qué infinitivo utilizarías? Le podéis ayudar, ¿eh? Jugar, fantástico. Era una dinámica que consistía en un juego y, como nos sentimos bien, vamos al laboratorio. Analizamos el cerebro de personas en entornos gamificados después de jugar y ¿qué se observa? Se observa algo parecido a esto. Se activa lo que se llama el sistema de recompensa cerebral que te hace sentir bien. Básicamente a dos elementos vinculados al juego muy importantes en educación. El reto asociado al juego y el feedback suministrado durante el juego. Genial. Qué importante es el juego en el aprendizaje. Y para que veáis cómo confluyen placer, emociones y recompensa, y por qué es tan importante el juego, este niño es una grabación sin sonido, te lo explica. Lo vemos. Acción, Iñaki. Fantástico. ¿Qué has visto en el vídeo? ¿Qué has visto? Perseverancia, ¿qué más? Paciencia, ¿qué más? Ensayo-error, ¿qué más? Concentración, ¿qué más? Razonamiento, ¿qué más? ¿Ha intervenido alguien en el proceso?
No. Y falta algo, la cara final, ¿qué refleja? Satisfacción. Se le ha acercado un chaval y... No, este es mi reto. Genial. No hace falta explicar nada. Ya nos explica lo más importante. Luego lo desvelaremos. Y ya a gran escala, cuando introducimos el juego a gran escala, ¿os suena esta imagen? Eso fue un proyecto fantástico. ¿No suena? Aprendizaje basado en zombies. Un profesor de geografía crea un cómic, una historia de zombies, en la que para sobrevivir hay que conocer el territorio. Y va integrando los contenidos curriculares en esta historia de zombies. Pero gamificar es mucho más que una historia de rankings, badges, etc. Él se ha planteado por qué quiero gamificar esta unidad didáctica. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Crea una historia en la que se siente cómodo. Se plantea por cómo van a participar los estudiantes. En primera persona, en tercera, van a cooperar, no... Y luego ya introducirá las mecánicas típicas del juego. Pero gamificar es mucho más. Si queréis información al respecto, tenéis una página web muy buena, Gamifica tu aula. Y como estamos hablando sobre pues algo sobre el cerebro hay que analizar, ¿no? Este es el cerebro de una persona que te está mirando, ¿eh? Te está mirando, izquierda, derecha. ¿Vale? Con la persona que tienes al lado, 1 minuto. Con la persona, dúo, pareja o trío. Analiza. ¿Qué te sugiere esta imagen? Venga, 1 minuto. ¿Qué te sugiere esta imagen? ¿Qué ves? Venga, discute con la persona que tienes al lado. Tiempo. Ya sabéis, el tiempo es el gran enemigo de la adopción. Prisas para todo. Muy bien. ¿Algún representante de la pareja del trío? ¿Qué ha visto? Venga, todo vale, ¿eh? Venga. Le falta un trozo. ¿Qué más? Ha pintado. Bueno, esto es una resonancia magnética. Es un cerebro de verdad, ¿eh? ¿Qué más? No, es real. Te estoy diciendo que es real, que es una resonancia. Es un cerebro. Lo he dicho al principio, ¿eh? Incrédula. ¿Eh? ¿Qué más? No ve por un ojo. ¿Algo más? Venga. Solo está activada la mitad del cerebro. Muy interesante todo. Este es el cerebro de una niña de 4 o 5 años que debido a una epilepsia irreversible le tuvieron que extirpar prácticamente todo el hemisferio izquierdo. Solo tiene medio cerebro. No tiene hemisferio izquierdo. Habéis oído hablar de que el procesamiento lingüístico depende de regiones específicas del hemisferio izquierdo. Está muy lateralizado. Esta niña hablaba perfectamente 2 años más tarde 2 lenguas. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? La plasticidad neuronal, ¿pero eso qué es? A nivel cerebral, ¿cómo fue posible eso? Fantástico, así es el cerebro. Tremendamente plástico a nivel funcional y estructural, cambiando continuamente. Genial, pero esto tiene implicaciones educativas, porque ¿qué sugiere? ¿Qué podemos esperar? La mejora de todos nuestros estudiantes, pero todos es todos. Todos. Y está vinculado directamente a algo que se llama mentalidad de crecimiento. ¿Quién conoce esto de la mentalidad de crecimiento? Que levante el brazo. Un educador tiene que saber estas cuestiones. Cuando llegues a casa, lo primero que tienes que hacer es ver el vídeo de Carol Dweck, de WCK, para ver qué es esto de la mentalidad de crecimiento. No puede ser. Y luego el libro, por supuesto, La actitud del éxito. Una charla TED muy corta, pero es que esto es tan potente. ¿Qué vio Carol Dweck? Que había estudiantes, así le llamaron ellas, con mentalidad fija. Estos creen que estamos determinados por la genética. El que nace listo, el que nace lo contrario, y que como consecuencia de estas creencias, ante retos más complicados se exponían menos, eran menos perseverantes, hacían más trampas, copiaban más en los exámenes, querían salvaguardar su ego y obtenían peores resultados que otros estudiantes con mentalidad de crecimiento. Estos creen que podemos mejorar nuestras capacidades a través de la dedicación, del esfuerzo, de escuchar buenos consejos. Ante retos más complicados, son más perseverantes, más resilientes y veían que obtenían como consecuencia de estas creencias mejores resultados académicos.
Vieron que se podía optimizar la mentalidad de crecimiento en el aula a través de buenos proyectos sobre el funcionamiento del cerebro. Les encantan a todos los estudiantes porque ellos te lo dicen. Yo tengo cerebro plástico, somos capaces de generar nuevas neuronas, inteligencia maleable. Esto genera mentalidad de crecimiento, pero también vieron el poder del lenguaje. Generaba mentalidad de crecimiento elogiarles por el esfuerzo y no por la capacidad. Lo has hecho bien porque lo has trabajado bien, no porque eres muy listo. Esto es limitante y se va generando desde el entorno familiar desde que son pequeñitos. ¡Ay, mi niño! ¡Qué bien lo ha hecho porque es tan listo, tan listo, tan listo! Interioriza, soy listo, soy listo, soy listo. Y ante un reto complicado no se expone. ¿Cuánto daño han hecho y siguen haciendo las etiquetas? A mí una mamá me dijo, la maestra ha dicho de mi hija de 5 años que nunca irá a la universidad. Menos mal que el cerebro es plástico. Saca una hoja que no tengas nada escrito. Arráncala, saca una hoja. Venga, venga. Arranca la hoja, una que no tengas nada escrito. Responde a la siguiente pregunta con 3 palabras que describan emociones. La pregunta es, ¿cómo te sientes? Interprétala como quieras. En la hoja tienes que poner 3 palabras que describan 3 emociones. ¿Cómo te sientes? Venga, que lo tienes fácil. Escribe la hoja. 3 palabras respondiendo a la pregunta, ¿cómo te sientes? Y que describan emociones las palabras. Son 3, ¿eh? No son 50. Lo tenemos fácil, venga. ¿Ya? Vocabulario emocional potente. Muy bien. ¿Sí? ¿Ya las tenemos? Fantástico. Ahora coge la hoja. No hay excusas, ¿eh? Que nadie se ponga a mirar ahora tutoriales en internet. Y haz un avión con la hoja. Haz un avión con la hoja. Un avión, el que quieras. Un avión. Que nadie sude en el proceso. Disfrutamos lo que estamos haciendo. Haz un avión. Muy interesante, ¿eh? Ver el proceso de... Hay algunos tremendamente sofisticados. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? ¿Bien? ¿Los aviones por qué se caracterizan? ¿Qué hacen los aviones? Muy bien, pues tenemos objetivo. Los aviones tienen que volar y llegar a esta zona central. Que vuelen las ideas. Venga, a esta zona central. A esta. Muy bien. A ver, Joséchu, ayúdame a leer algunos papeles. Venga. Leemos, si no os parece mal, leemos algunos papeles. Venga. Impactada, estimulada, sorprendida. Tranquilo, a gusto, expectante. Yo se los paso porque a él le cuesta moverse. Alegre, segura. Satisfecha, contesta, animosa. Bien, activa, contenta. Un interrogante. Fantástico, porque esto es... Muchas gracias, José. Un aplauso. Porque esto es fantástico, lo del interrogante, porque el vocabulario emocional está vinculado a la autoconciencia y es el paso previo para trabajar bien la autorregulación. Si no sabemos identificar las emociones, va a ser complicado. Y qué importantes. Gracias, José Chu. Las emociones. Nos vamos al laboratorio, se os muestran imágenes que corresponden a contextos emocionales positivos o negativos. Gente sonriendo, gente llorando. Se analizan vuestros cerebros después de pediros que recordéis una lista de palabras. Y que se observa, ante contextos emocionales negativos, se activa una región del cerebro que se llama amígdala, la conocéis, vinculada al procesamiento emocional, que interviene en situaciones especialmente de miedo, estrés, etc. Sin embargo, ante contextos emocionales positivos, se activan zonas vinculadas al hipocampo, una región que interviene en procesos de consolidación de las memorias del aprendizaje.
Y recordaríais mejor la lista de palabras. ¿Este tipo de investigaciones os sugiere algo? ¿Qué te sugiere? Venga, venga. ¿Qué te sugiere esto? La motivación ayuda en el aprendizaje. ¿Qué más? La emoción ayuda, pero no estamos hablando de erradicar ninguna emoción, todas son importantes, tienen un valor adaptativo. ¿Pero qué nos sugiere todo esto? La importancia de los climas emocionales positivos en el aprendizaje. ¿Pero qué significa en el aula un clima emocional positivo? ¿Qué significa un entorno emocional positivo? ¿Una? ¿Que haya actitud por parte de quién? De los alumnos, solo de los alumnos. Ah, perfecto. ¿Qué más? Un buen ambiente. No, pero ¿qué conlleva? No qué conlleva, ¿por qué se caracteriza el entorno emocional positivo en el aula? Se sienten seguros, no tienen miedo a equivocarse, cooperan, participan de forma activa, las expectativas son positivas, la del estudiante sobre su propia capacidad, muy importante, pero también las expectativas positivas del profesorado sobre la capacidad del alumnado, porque si yo creo que tú no puedes cuando te hago una pregunta, te dejaré menos tiempo y tú captarás este lenguaje no verbal y te perjudicará. Qué importante. Qué importantes los buenos programas de educación emocional que permiten trabajar toda una serie de competencias emocionales imprescindibles. ¿Qué competencias emocionales trabajarán estos programas que son tan importantes? ¿La identificación de emociones, importante. ¿Qué más? Pero hay más. Hay algunas que son muy importantes. La autoestima, ¿qué más? La seguridad, la empatía, la autorregulación, la resiliencia y un montón. Pero además inciden positivamente en el rendimiento académico del alumnado, es decir, que no podemos separar lo cognitivo de lo emocional como se hacía antaño. La pregunta es, ¿y en el aula de quién parte esta educación emocional? ¿De quién parte? Del profesorado. Si yo no sé controlarme, ¿cómo te voy a enseñar lo que es el autocontrol? Imposible. ¿Y las familias? ¿No pasan los estudiantes, los chavales, tiempo en casa? ¿Se les invita a las familias a participar en el proceso o en la educación en general? Es la pregunta. ¿Y qué importante todo esto? En la adolescencia. Los que habéis tenido hijos adolescentes o estudiantes adolescentes habéis visto estas conductas impulsivas. Este chaval se me ha vuelto loco. ¿Y qué se ha visto desde la perspectiva neurocientífica? Pues que hay un desfase de maduración entre las regiones vinculadas a este sistema límbico, sede de lo más emocional, entre comillas, que a los 13 años ya están más o menos maduras respecto a esta corteza prefrontal que nos permite controlarnos, planificar, tomar buenas decisiones, que hasta los 20 y tantos no parece que acaba de madurar. Entonces creemos que la mejor estrategia es la información. Yo te voy a enseñar sobre embarazos no deseados, drogadicción, bla, 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 pensando que en una situación de alto impacto emocional la información va a ser útil, claro. Pero claro, en una situación de alto impacto emocional, con este sistema de recompensa cerebral tan sensibilizado, la información entra por un lado y sale por otro. La mejor estrategia, ¿cuál parece ser? Trabajar la autorregulación, pero claro, esto nos cuesta también a los adultos. Por eso los buenos programas de educación emocional empiezan desde que son pequeñitos. Todo requiere tiempo. Y volvemos a la ascidia. La ascidia tiene un sistema nervioso un poquito rudimentario, entre comillas. Tiene neuronas, igual que nosotros. ¿Y qué hacen las neuronas? ¿Qué pasa en el cerebro? Ahora no sois ascidias, ahora sois neuronas de la ascidia, ¿vale? ¿Os podéis poner de pie, neuronas de la ascidia? Muy bien, sois neuronas de la ascidia. ¿Cómo se conectarían dos neuronas de la ascidia? Podéis poner en práctica la conexión entre dos neuronas de la ascidia. Conectar dos neuronas de la ascidia. Sois neuronas. Conectar dos neuronas. Más o menos. Conectar 4 neuronas. Seguís conectados. Conectar 8 neuronas. 8. Conectar. Conectar más o menos 50 neuronas. No hay excusas. Conectar todas las redes del cerebro de la ascidia. Las 400 neuronas que hay aquí. Venga, conectar todas.
No hay excusas, todas. A ver, este hombre. Todas. Muy bien, pregunta. A ver, como neuronas de la Ascidia, ¿cómo os sentís en este momento que estáis todas conectadas? ¿Os sentís bien o no? Muy bien, ¿os sentís bien la mayoría? Genial, un aplauso. Lo habéis dicho, os sentís bien. Pregunta. Con vuestra experiencia de profe, si os preguntáramos, ¿cuál creéis que es el factor que incide más en el aprendizaje de vuestro alumnado, con vuestra experiencia? ¿Cuál creéis que incide más? Venga, se admiten ideas. No hay soluciones únicas, ¿eh? ¿Qué es lo más importante para el aprendizaje de tu alumnado? ¿Cuál es el factor que más incide? Dilo. Curiosidad, ¿qué más? ¿Cómo? Vivencia, ¿qué más? Trabajo cooperativo. Muy bien. ¿Qué más? Entre los chavales que cooperen, ¿no? Genial. ¿Qué más? ¿Cómo? Contextos reales. Genial. ¿Cuántas ideas interesantes? ¿Alguna más? Que vengan contentos. ¿Por arte de magia o nosotros también colaboramos en el proceso? Fantástico. Muy bien. Nos vamos a la investigación. Los factores emocionales se han visto que son súper importantes. Se habla también mucho, como nosotros hablamos, de la cooperación de los estudiantes. Pero hay un factor que no mencionamos nosotros nunca. ¿Sabéis cuál es? Y parece que es súper importante. El trabajo eficaz entre el profesorado. La cooperación entre el profesorado. Pero cooperar es más que trabajar en equipo. Hay un componente empático. No puede haber cooperación si no hay educación emocional. La pregunta es, ¿cooperamos los profesores, los adultos? Bueno, hay que hacer el intento. Porque si no podemos o no sabemos cooperar, difícilmente vamos a poder fomentar la cooperación entre nuestros alumnos, ¿no? Y fijaros, el ser humano, ¿cómo es? ¿Qué ves en esta imagen? El papá, la mamá le saca la lengua al bebé recién nacido y el bebé ¿qué hace? Aprendizaje por imitación. Qué importantes somos las personas. No solo esto. Otra charla TED que tienes que conocer cuando llegues a casa, si no la has visto, Patricia Kuhl, ves corriendo, directamente a la charla TED. Los bebés genios lingüísticos, ¿la conocéis? Pues la tienes que conocer. ¿Qué vio Patricia Kuhl? Bueno, la investigación vio que en el primer semestre los bebés son capaces de diferenciar sonidos de cualquier lengua. Diferencian los sonidos, los fonemas del chino mandarín, de los del euskera, de los del inglés, pero en el segundo semestre se especializan. Y solo diferencian los sonidos a los que están expuestos, salvo que estén en un entorno bilingüe natural, que ahí van diferenciando los sonidos de las dos lenguas. Buen ejercicio para el cerebro. ¿Qué hizo Patricia Kuhl? Cogió bebés monolingües americanos de 10 meses que solo habían escuchado el inglés americano y les dio 12 clases, 12 sesiones de entrenamiento de chino mandarín. La profesora pronunciaba las palabras, los sonidos. Había 3 condiciones experimentales. En una, la profesora en vivo y en directo, en un entorno lúdico con otros bebés. En una segunda condición, los bebés veían el vídeo de la profesora haciendo lo mismo. Y en una tercera, escuchaban la grabación sonora de la profesora. ¿Qué vio Patricia Kuhl? Que sí, los bebés monolingües americanos con 10 meses podían aprender a diferenciar los fonemas del chino mandarín, pero solo en una condición experimental. ¿Imaginas en cuál? ¿Verdad que sí? ¿En cuál? Dilo. La primera, naturaleza social del aprendizaje. Y sobre naturaleza social del aprendizaje y cooperación, este exalumno, cuando estábamos con adolescentes, nos tiene que explicar mucho. Alejandro, ¿lo veis? Una profesora de secundaria decía que era imposible introducir una unidad didáctica sobre la Edad Media a sus estudiantes porque estaban desmotivados. Buscamos una solución, ¿no? Sería otro desmotivado de una etapa educativa diferente, ahí lo tenéis, del bachillerato, Alejandro, el que introduciría la unidad didáctica. ¿Sabéis por qué elegimos a Alejandro? ¿Por qué elegimos a Alejandro? Era un fanático de la Edad Media. Trabajaba en un taller de forja creando todo eso. Materiales, cascos, cofres, y así se presentó en clase de los desmotivados de la ESO, con la espada, con otro compañero. Así iban por la calle. Estuvieron los chavales escuchando batallitas, tocando materiales, viendo vídeos. 3 horas. Y no solo eso, sino que eso sirvió para iniciar un proyecto multidisciplinar en el que participaron desmotivados de distintas etapas, donde comparaban situaciones típicas de la Edad Media con lo que pasa actualmente. ¿Cuál fue el elemento importante? ¿Cuál fue el elemento importante?
hay muchos, pero la tutoría entre iguales, la enseñanza entre ellos, es bárbaro, ¿no? Qué importante. Y me están diciendo 5 minutos, no entiendo nada, porque en teoría había que acabar en 45 y hemos empezado con retraso, ¿eh? No entiendo nada. ¿Eh? O estamos equivocados, naturalidad. ¿Eh? Vale, perfecto, pero hay unos tiempos que hay que cumplir y como hemos empezado con un poquito de retraso, ¿estamos disfrutando el proceso? ¿Queréis que si nos pasamos 5 minutos no pasa nada? Fantástico, muy bien, esto es lo que necesitaba, el apoyo, refuerzo positivo, no hace falta que me digas nada más. Esto es la vida real, esto es la vida real. En un mismo entorno de aprendizaje hay chavales de distintas etapas educativas, profesores de distintas disciplinas, hay una madre, hay un hermano, cooperando en proyectos multidisciplinares. Así es la vida real. El entorno de aprendizaje no es la clave, ¿eh? Porque estuvimos el otro día en una escuela de Valencia con barracones y estaba entre la más demandada en los últimos años. ¿Por los barracones? No. Por el equipo de profesoras entusiastas, que era una pasada. Y las emociones sirven para